innovación para jóvenes de menos de 35 años que otorga el MIT todos los años. En el Auditorio Sotero Prieto va a haber un pequeño debate con dos físicos nucleares que van a hablar sobre energía nuclear. Y en el Auditorio Marsal tenemos una ponencia sobre seguridad energética con gente del BID y con gente del CESADE. El ingeniero Borbón estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Los Llanos, Colombia, y en 2007 comenzó a trabajar para la firma de energías renovables Aprotec. Borbón ha diseñado una turbina que aprovecha la corriente de los ríos para llevar luz a pequeños pueblos aislados. Entonces vamos a comenzar con la ponencia del ingeniero Miguel Borbón. Démosle una bienvenida. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Mientras nos solucionan algunos detalles técnicos, pues vamos dando inicio. Gracias. La presentación que les traigo esta tarde, precisamente me solicitaron que la hiciera en específico respecto al Premio de Innovación Tecnológica que recibimos por el desarrollo de una turbina de río. En el momento en que yo estaba construyendo la presentación, precisamente pensé en cómo iniciar la explicación de este proyecto, y más cuando voy a tener un público de estudiantes y de personas que están interesadas precisamente en hacer innovación. Y el resultado fue que no puedo empezar por contarles sobre el proyecto. Tengo precisamente que iniciar es con todos los antecedentes que nos desembocaron en ese proceso de innovación. Y precisamente es lo que vamos a iniciar. Teníamos una situación, o tenemos una situación muy compleja en toda América Latina y en el mundo, y es que a medida que van creciendo las necesidades energéticas, van creciendo también la oferta de energía, esa demanda no es tan bien cubierta y comienzan a quedar muchas zonas que no tienen acceso a la energía. En específico, o se clasifican como las zonas no interconectadas, es decir, los lugares en donde no se puede llevar la electricidad de la forma tradicional. Allí hay que pensar en otros esquemas, hay que pensar en otras metodologías, y precisamente ese fue uno de los antecedentes que nos llevó al proceso de innovación. Pero para poder llegar a explicarles o a mostrarles la innovación que desarrollamos, vamos a seguir la temática que está aquí correspondiendo con la explicación de qué es una zona no interconectada, de cuáles son las comunidades aisladas que habitan estas zonas no interconectadas, las energías renovables, que son los instrumentos que como primera instancia pueden dar un beneficio a esas comunidades aisladas que están en las zonas no interconectadas, pero que esas energías renovables tienen que tener unos esquemas de energización para que esos proyectos realmente sean sostenibles en el tiempo y no se vaya a generar, o lo que yo digo, no le vayamos a entregar un problema a una de estas comunidades. Hay que evaluar también cuáles son los participantes dentro de estos esquemas de solución, es decir, quiénes están involucrados allí. Allí están no solo las comunidades, hay otros actores también que están involucrados. Vamos a ver rápidamente dos casos de ejemplo, y finalmente, y como último punto, vamos a ver el tema de la turbina de río para la innovación tecnológica que desarrollamos y con la cual fuimos merecedores del reconocimiento. Ya ayer y hoy hemos visto algunas cifras, hemos visto muchas cifras, pero yo quiero que simplemente se queden con esta cifra, y es que todavía hay un alto porcentaje de la población del mundo que no tiene acceso a la energía. Y lo que sucede es que esta población es una población que precisamente está ubicada en unas zonas donde no es tan fácil
llegar con los esquemas tradicionales, hay que pensar en otras metodologías y en particular para Colombia todavía el 2.6% de la población que está ubicada en más del 40% del territorio aún no tiene un servicio confiable de suministro de energía y a partir de ahí obviamente que tiene muchas necesidades insatisfechas. Pero la característica precisamente de esas comunidades que están ubicadas en esas zonas no interconectadas son que son comunidades de muy poquitas personas, son comunidades que al tener muy poquitos habitantes tienen unos requerimientos energéticos también muy bajos, que tienen economías de subsistencia porque obviamente al estar tan alejados prácticamente que su vida es del diario, de lo que alcanzan a recolectar para alimentarse o lo que alcanzan a recolectar dentro de una época de cultivos y logran vivir algunas temporadas. Generalmente lo que han hecho estas comunidades y lo que han hecho muchos programas de electrificación rural en nuestros países latinoamericanos es utilizar los combustibles fósiles como método de solución de esos requerimientos. En este caso, pues el diésel en Colombia ha sido una de las medidas o tal vez la única medida que ha tratado de buscar alguna compensación en esa falta de servicio energético a través también de un subsidio de combustible, pero lamentablemente esos subsidios se han politizado, se han convertido en métodos también de presión a comunidades y bueno, ese es un tema que no viene al caso. Pero también en esas comunidades aisladas se utiliza mucho la biomasa. ¿Por qué? Porque se cocina con la biomasa, se quema la biomasa y que es obviamente un recurso energético que está allí disponible, pero que no está tan bien organizado porque se está comenzando a generar y se le está dando una presión al bosque porque estamos talando cada vez más árboles, pues obviamente para cubrir unos requerimientos energéticos. Allí es donde las energías renovables definitivamente van a tener un espacio. Y ese espacio tiene que ser un espacio que sea muy bien organizado, tiene que tener un concepto también de llevar una solución y como les dije al inicio, no llevar un problema, no es simplemente tener una tecnología que ya son tecnologías que están muy bien soportadas, que están ya consolidadas, los paneles solares, los generadores eólicos, las muy pequeñas turbinas hidráulicas, que son elementos que puedo utilizar para generar un beneficio, pero que eso tiene que estar también muy bien soportado, porque no puedo llevar un panel solar a una comunidad que tiene una demanda energética muy grande o un índice de radiación muy pequeño. No puedo llevar generadores eólicos a sitios donde no hay viento, no puedo llevar gasificadores donde no hay biomasa, donde no puedo tener terrenos de cultivar. Entonces, siempre que se piensa en la energización rural, hay que tener unos estudios y hay que reconocer unas disponibilidades de recursos naturales. Por eso es muy importante que en nuestros países cada vez existan más recursos disponibles para poder tener caracterizados cada uno de estos recursos naturales y saber en qué momento yo puedo ofrecer un recurso para cubrir la demanda de una comunidad. Cuando se habla de estas comunidades donde se van a generar proyectos de energización, viene nuevamente el caso que ayer les dejaban al final de la sesión para hacer un análisis, y es precisamente que tú no puedes como técnico llegar a imponer una tecnología a una comunidad que no ha tenido una cobertura de servicios. Es un tema donde tiene que haber todo un proceso de concertación. En Colombia se le denomina la consulta previa y es precisamente que la misma comunidad es la que debe recibir la tecnología, debe aceptar esa tecnología, debe entender la tecnología para que realmente haya un proceso de transferencia satisfactorio y se cumplan con los resultados que se están esperando. Dentro de ese marco, simplemente pues hay un esquema muy sencillo de cómo uno puede abordar un tema de energización rural para generar un beneficio. Inicialmente tienes que conocer el terreno, tienes que identificar cuáles son los requerimientos que tiene esa comunidad, tienes que hacer un proceso de socialización con ellos para demostrarles ese requerimiento o esa necesidad que ellos tienen, cómo puede ser satisfecha, y a partir de eso una aprobación de la comunidad de que sí vamos a recibir.
sí queremos paneles solares para la energización porque sabemos qué es lo que implica, o sí queremos generadores eólicos porque entendemos qué es lo que implica. A partir de eso surge todo ya un tema de unos estudios de ingeniería para consolidar el proyecto, estructurarlo, tener muy claro qué es lo que va a suceder allí, evaluar también los impactos ambientales que va a tener esa situación, y finalmente ya tienes un proyecto que está muy consolidado, muy estructurado y que se sabe definitivamente hacia dónde va a apuntar. Y ya en el proceso de ejecución, la comunidad importantísimo que participe para que finalmente llegues a un buen consolidado de proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Llegar con energía a ese 20% de la población mundial que aún nos falta requiere muchos compromisos, y los compromisos son tanto de ustedes como posibles y muy futuros creadores de tecnología, creadores de nuevas ideas. No es suficiente, sino que tiene que haber también un compromiso político y un compromiso de Estado para que realmente podamos tener otros esquemas donde de pronto la rentabilidad económica no es tan interesante y hay que sacrificar otros elementos. Entonces, y un caso especial que les quería traer a colación es que si lo veíamos en la presentación de esta mañana, donde nos decían que la Ley de Energías Renovables para México, por ejemplo, arrancó en el 2008, yo les tengo aquí que mostrar que la Ley de Energías Renovables para Colombia salió hace apenas un mes. Entonces, nosotros llevamos más o menos 6 años de atraso respecto a lo que ha podido realizar México, porque la situación de cada nación es distinta. La situación de cada uno, y precisamente como tenemos recursos distintos, y estamos ubicados obviamente que en lugares distintos, hay intereses y hay convicciones que tienen que ir evolucionando con el tiempo para que puedan aceptar el ingreso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías renovables como solución a los lugares donde precisamente no hay posibilidad de ir con la extensión de redes o abandonar el tema de la idea de la dependencia de los combustibles. Entonces es muy importante precisamente involucrar dentro de todos los procesos de energización rural a las comunidades como primera instancia, a los entes públicos, a las empresas de electrificación, a los ministerios, al gobierno en general, para que permita que esto realmente tenga una evolución y tenga un objetivo. Porque precisamente nosotros como técnicos, nosotros lo que podemos ofrecer son herramientas. Le podemos decir, oye, mire, aquí hay una turbina de río que puede utilizar para ciertas condiciones y que le puede ayudar a beneficiar energéticamente a comunidades ribereñas. Pero yo no puedo solo ir a solucionar el problema del 20% de la población mundial que no tiene energía. Es un trabajo que tiene que ser conjunto, donde precisamente se deben mezclar los entes políticos y los demás actores que están aquí jugando alrededor. Y ya para irnos acercando hacia el final de la presentación, simplemente un poco de las experiencias locales que nosotros hemos tenido como empresa que ofrece servicios de energías renovables, y en particular, y pues dada la geografía que tiene Colombia, la hidroenergía es uno de los primeros elementos que uno puede utilizar para el aprovechamiento y para el beneficio de estas comunidades. Y en particular, les quiero presentar una experiencia que ha tenido todos los matices. Ha tenido el matiz de ser una comunidad que ha recibido un apoyo de una organización internacional con un recurso natural disponible, con una necesidad insatisfecha, pero una comunidad que no entendió qué era lo que estaba recibiendo. Una comunidad que lamentablemente abandonó su máquina y después con el tiempo y con el cambio de generación realmente se dieron cuenta, dijeron, pues nosotros podemos ser autónomos energéticamente porque estamos esperando la interconexión si nosotros tenemos aquí nuestras máquinas, pero fue necesario el cambio de una generación para que eso sucediera. Esto es en una comunidad indígena en los Andes colombianos, en particular en la cordillera occidental de nuestro país. Es simplemente una turbina Mitchell Bank, una turbina de flujo cruzado, para hacer una producción de energía muy pequeña, 10 kilovatios, para el beneficio de unas comunidades o de una comunidad que está nucleada en ese sector.
son apenas 30 familias, pero igual allí hay una infraestructura social que se deseaba cubrir también. Había una casa indígena que más o menos es como la casa de gobierno que tiene esta comunidad, un puesto de salud, una escuela primaria, la necesidad también de poder recibir servicio de internet para comunicarse, para conocer del mundo, para mostrar su comunidad al mundo. Entonces habían allí muchos elementos que requerían el servicio de energía y que ellos tenían una máquina allí. Pero sucedía un elemento, y es que cuando tú llegas a una comunidad y generas un beneficio y dejas una tecnología, esa tecnología necesita mantenerse en el tiempo. Y lo más clave de los proyectos de energización rural es que tú logres que la máquina perdure en el tiempo, que si yo voy dentro de 5 años, esa máquina aún esté funcionando. Y eso precisamente requiere de un servicio de operación y mantenimiento. Entonces, si el proyecto no se estructura adecuadamente para que esa comunidad pueda generar unos ingresos, esos ingresos permitan tener operadores que le pongan grasa a los rodamientos, que cambien rodamientos, que cambien correas, que limpien bocatoma. En la primera creciente, en el primer fallo, van a haber inconvenientes y no va a haber dinero para poder poner en marcha otra vez esa máquina. Y ellos no van a tener la posibilidad de ir y golpearle a papá gobierno y decirle, por favor, mándeme una libra de grasa porque no tengo con qué lubricar mis rodamientos. Entonces, los procesos de energización rural tienen que ir enfocados al tema de sostenibilidad y al tema de sostenibilidad dirigidos no a prender bombillos en las casas de las personas. Eso tiene que ser una consecuencia del proyecto. Lo que hay que buscar dentro de los procesos de energización rural para que realmente sean exitosos es que se apoye un proyecto productivo, es decir, que la electricidad que yo estoy generando allí sirva para un molino, porque ellos cultivan maíz y allí pueden generar una harina y esa harina la pueden comercializar, o que ellos puedan tener allí una generación de bienes a partir de artesanías que construyen. Bueno, cada comunidad en particular va a tener un proyecto productivo donde la electricidad los puede ayudar a potenciar ese proyecto productivo y convertir ese elemento en un factor que les genere utilidades y que pueda mantener y ahí sí, de cierta forma, subsidiar el servicio en las viviendas. Entonces son esquemas importantísimos que hay que tener en cuenta para que esto realmente sea exitoso y las energías renovables realmente tengan una solución en esas comunidades y no, lamentablemente, como suele suceder a veces, que las energías renovables llegan a una comunidad, no funciona el sistema y lo que no funciona a creencia del público general es la tecnología y lo que no funcionó fue el esquema que se utilizó para implementar esa tecnología. Entonces, precisamente de esas experiencias que se han tenido surgen algunos elementos en donde se puede precisamente aprender. ¿Y qué es la recomendación? La recomendación es que todo esto hay que abarcarlo con la participación de la comunidad. La comunidad desde el principio debe estar enterada a qué es lo que se le está ofreciendo. Los esquemas que han funcionado en Colombia para estos pequeños establecimientos de generación de energía es precisamente unas juntas administradoras locales del servicio de energía, que lo que hacen precisamente es que tienen un cuerpo visible, tanto técnico como administrativo, en donde se genera una recolección de fondos que permiten mantener la operación de ese sistema. Es importante que también esa operación sea transmitida de generación en generación, de comunidad en comunidad, porque muchas veces estos proyectos llegan a una comunidad, se capacita a una persona que sabe operar las máquinas y esa persona dentro de un año termina emigrando de su población y el sistema queda sin tener ninguna experiencia. Y finalmente llegamos al punto del proyecto de innovación tecnológica que nosotros desarrollamos y esta es una turbina de río utilizada en esos afluentes lentos y caudalosos que hay en todas nuestras llanuras, en Sudamérica, el Amazonas, el Orinoco,
los ríos más puntuales en Colombia, el río Cauca, el río Magdalena, en otras latitudes el río Nilo, ríos de ese estilo, donde tienes muchas comunidades asentadas a esas riberas y muchas de esas comunidades no tienen un servicio de energía porque no pueden llegar hasta allá con la electricidad. Entonces, ¿qué es la turbina del río? ¿Cuál fue el desarrollo que hicimos? Simplemente imagínense ustedes un generador eólico. Muy fácilmente los conocemos, los generadores eólicos Tripala. Entonces, lo que tienen que hacer con ese generador eólico es que tomen ese rotor y sumérjanlo en el río. Entonces, lo que va a estar sucediendo es que tú ya no tienes el empuje del aire, sino en este caso tienes el empuje de la corriente del río. ¿Y qué es lo que sucede? El agua es 1000 veces más densa que el aire, pero la velocidad a la que está girando es una velocidad, la velocidad que trae este fluido es mucho más baja que la del viento. Estos son ríos que no corren a más de 1 metro por segundo, 1.4 como máximo cuando tú tienes alguna creciente. Entonces, esa ecuación de producción de potencia allí obviamente está relacionada, es mucho más que por la velocidad que trae el río, por el diámetro que puedes utilizar en ese rotor. En especial, este es un rotor que tiene 1.7 metros, no es un rotor muy grande, o sea, yo tengo 1.80, entonces más o menos este sería el diámetro del rotor. Entonces, eso exige también unas ciertas condiciones para ese río. No puede ser un río tampoco sin tanta profundidad, porque si no, al rotar las aspas comenzarían a chocar sobre el lecho del río. Entonces es necesario que tenga cierta profundidad, entonces debe tener algunas condiciones especiales para poder precisamente estar girando. Entonces, lo que ustedes ven aquí es que el rotor obviamente está sumergido completamente en el agua, pero está inclinado porque pues no hay no se ha desarrollado un acople que permita que simplemente el rotor entre y corte perpendicularmente la corriente del río, sino que simplemente lo que va es solidario a un eje, que es este eje que pueden ver aquí, observar hacia afuera, y este eje únicamente es una punta de flecha que te está transmitiendo el movimiento de rotación que tiene estas aspas debajo de la corriente de este río. Y ya a partir de ahí tienes un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico lo puedes convertir, acoplar a un generador y producir electricidad. Lo puedes acoplar a un compresor abierto y generas frío. Lo puedes acoplar a una máquina de bombeo y sacas agua para regar cultivos ahí en la orilla. Entonces, digamos que el quid del asunto, el desarrollo interesante es que lo que tú tienes es una máquina de producción de fuerza mecánica, de acuerdo a las necesidades que tenga tu comunidad, porque no siempre es necesario producir electricidad. Puedes acoplarlo para producir distintos desarrollos. La potencia es una potencia muy baja, son apenas 250 vatios de potencia pico a esta velocidad. Si aumenta la velocidad, pues obviamente que este valor va a ir aumentando. Pero lo que sucede es que si yo estoy parado al lado de un río, ustedes me contarán en qué momento el río simplemente se seca y no fluye más. Es difícil encontrar esa situación. Tú vas a ver el río que arrastra y transporta siempre ese líquido. Entonces es una máquina que, aunque tiene una producción muy pequeña, 250 vatios, es una máquina que está operando 24 horas al día. Entonces ya cuando cambias potencia por energía ya tienes una producción interesante. Y además, como el río, digamos que la máquina es pequeña realmente, si tú necesitas más potencia, entonces lo que puedes hacer es colocarlas en tándem, pones otra máquina más arriba, agua arriba, otra máquina agua abajo y aumentas tu potencia, tu producción de potencia. Entonces, lo interesante de esta máquina precisamente es que es una máquina de operación 24 horas utilizando la corriente de un río, que es una corriente que está allí disponible y que realmente no estás generando un impacto grande sobre el río, porque además es un rotor que apenas gira 60 revoluciones por minuto. Entonces, no estamos aquí acabando con la pesca, no estamos acabando absolutamente con nada. La navegabilidad del río también se mantiene, porque pues la máquina está únicamente separada máximo 6 metros de la orilla para buscar un fluido más limpio. Entonces, lo importante de este proyecto
es que este es un proyecto que se desarrolló dentro de la empresa. ¿Y por qué se desarrolló dentro de la empresa? Por todo eso previo que les he contado, porque el trabajo que nosotros hemos hecho en comunidades aisladas es un trabajo donde tú vas identificando recursos naturales en cada comunidad y en particular. Entonces hay comunidades que podemos trabajar con el sol, en otras que podemos trabajar con caídas de agua, en otras que podemos trabajar con viento, pero hay comunidades donde están al lado de una orilla del río y absolutamente no hay nada más. Entonces lo importante del asunto es precisamente que tenemos que generar una serie de iniciativas que permitan explorar mucho más los recursos que tenemos disponibles, porque es que a veces no nos damos cuenta que tenemos allí la energía y estamos parados al lado de ese río. Entonces, el proceso de innovación es precisamente ese, el conocer todo el aspecto que tiene un proyecto y encontrar dónde está el punto nuevo que puedo utilizar para producir un beneficio. Igual esta es una turbina que ha estado en operación ya en una comunidad del Pacífico colombiano, una comunidad de alta pluviosidad, llueve mucho, entonces pues obviamente que es un interés importante porque el río se mantiene, aunque el río hay temporadas que el río se baja mucho. Entonces estamos ya en esa evolución de esta tecnología, en ya el trabajo comunitario, ya después de 2 años de operación, hay temas que tenemos que ir mejorando para poder consolidar ese producto. Igual quedan muchas experiencias aprendidas. Entonces, lo que les quiero dejar aquí y que espero que realmente caiga en un terreno fértil es que la innovación tecnológica puede venir de varias partes, puede venir de varios aspectos. Viene desde la academia, viene desde la investigación, pero también desde los que estamos en el campo trabajando y haciendo cosas. Necesariamente somos los primeros que podemos entregarles insumos a ustedes para que comiencen a buscar nuevas aplicaciones. Y es importante que siempre se aborde un problema desde primero un punto macro para después ir escalando y llegar al punto donde realmente se van a encontrar las soluciones y que todavía nos hace falta mucho trabajo, hay mucho campo para que nos ayuden. Fíjense que todavía es el 20% de la población mundial que no tiene acceso a energía y que precisamente está buscando este tipo de aplicaciones para que logremos encontrar una solución y logremos a esa meta, llegar a esa meta de la universalidad de la energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Borbón. Un proyecto sumamente interesante, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar con el ingeniero José Luis de la Cruz. Él viene de Perú. Es ingeniero electricista formado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y es creador de un software para simplificar y abaratar la electrificación en zonas rurales. Al frente de su empresa Ecolutions, ha diseñado un software de cálculo y planificación que minimiza los costes y tiempo de desarrollo de los proyectos. Entonces, un fuerte aplauso y vamos a recibir al ingeniero José Luis de la Cruz. Gracias, Sergio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a la organización de LEISES por la invitación para exponer nuestro trabajo de investigación. El trabajo que estamos desarrollando, o que hemos desarrollado ya, consta en 3 software. El primero es RedCat, el segundo es RedLink y el tercero es TopoMagic. Estos software van a permitir optimizar el tiempo en el diseño de las líneas y red de distribución, ¿no? Ustedes habrán visto que las redes de distribución pues son unas redes aéreas con unos cables que están cerca a las zonas urbanas y que llegan a un transformador, y de ese transformador se reparte hacia las casas, ¿no? En las zonas ya de fuera de la ciudad pueden ver torres de alta tensión o pueden ver líneas de
de distribución con postes de madera o concreto. Entonces, digamos, muchos piensan, o la primera idea que se viene a la cabeza cuando queremos entregar soluciones para electrificación rural es trabajar en la parte de generación, optimizar la generación, ¿no? Ya sea con sistemas fotovoltaicos o aerogeneradores, o en la parte de utilización, ¿no? Como por ejemplo usar focos ahorradores para disminuir la potencia, para disminuir el consumo de energía en las viviendas. Pero hay una cosa que no se tiene mucho en cuenta, que son las redes, la infraestructura eléctrica existente o nueva, que en algunos casos están sobredimensionadas. O sea, los ingenieros que han construido estas redes algunas veces no cuentan con todas las herramientas como para saber de antemano si el diseño que están haciendo es el óptimo. De hecho, el diseño que hacen funciona, pero no se sabe si digamos, es óptimo en pérdidas de energía, o digamos, óptimo o adecuado a la demanda de los usuarios, ¿no? De las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me comentaban en la mañana un ingeniero de acá de México, me decía que acá en la ciudad de México las pérdidas de energía alcanzan el 35%, ¿no? Entonces, esto se debe a configuraciones no óptimas. Y para optimizar esas configuraciones, digamos, no es tan sencillo. Hay que hacer varios cálculos, tanto mecánicos como eléctricos, y estos cálculos no están amarrados entre sí. O sea, hay softwares que se enfocan en la parte eléctrica y hay otros software que se enfocan en la parte mecánica. Se trabaja de forma separada, y es más, luego cuando los ingenieros van a ejecutar la obra, luego de hacer todos los análisis, se requiere saber de antemano cuál es el presupuesto, cuánto va a costar todo esto, para que, digamos, el ente o el organismo que esté haciendo la inversión sepa cuánto va a desembolsar. Para eso se hace, como toda obra, se hace un metrado de cantidades. Por ejemplo, cuántos postes de madera, cuántos postes de concreto, cuántos transformadores, cuántos kilómetros de conductores de baja tensión, cuántos kilómetros de conductores de media tensión, de qué calibres, etcétera, ¿no? Entonces, hacer estos metrados también tiene un tiempo y digamos, si no se hace de la forma óptima, tiene un sobrecosto. Acá es donde he incidido, ¿no? en este trabajo. Les cuento, hace 11 años fue que comencé este proyecto al salir a la universidad allá en Perú, y mi país en esa época tenía una cobertura eléctrica de aproximadamente 65%, o sea, había un 35% de la población que no tenía servicio eléctrico. Y el Estado impulsaba bastante, comenzó a impulsar la electrificación rural con formas convencionales, o sea, estamos hablando de extensión de redes eléctricas, pero ¿qué pasaba? Que el Estado estas instalaciones las delegaba a empresas pequeñas, digamos pequeñas, medianas empresas, que no tenían los recursos suficientes como para comprar softwares que son estándares, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa, y que por la razón misma de que son caros y no se adaptan a la realidad, no se adaptaban a la realidad peruana, ¿no? Que es la realidad de Latinoamérica. Zonas extremadamente dispersas, con pocas vías para llevar las líneas eléctricas, redes aéreas, no subterráneas.
Entonces, el problema consistía en eso. Entonces, ¿qué fue lo que se comenzó, la solución que se propuso? En esa época, al salir de la universidad, entonces entré a trabajar a una empresa de electrificación que se dedicaba a la electrificación rural y vi todas esas deficiencias, cómo trabajaban estos ingenieros en un inicio. Estamos hablando de hace 12 años. Ellos primero mandaban a un topógrafo a campo para que levantara los planos catastrales. Voy a mostrar acá uno. Este es un plano catastral. Mandaban a un topógrafo o a varios topógrafos a campo para que levanten cada una de las casas. Vemos que estos rectángulos blancos que aparecen son las casas que están en una ladera de cerro. Acá estas líneas que vemos acá son las curvas de nivel, y digamos que esta parte es la parte baja y esta es la parte alta. Entonces estas casas se encuentran en una ladera de cerro, ¿no? Allá en Perú, en una parte de la cordillera de los Andes. Entonces, para llegar hasta ahí con electricidad convencional, con electrificación de redes, hay varias soluciones. O puedo colgarme del sistema que está en la parte oeste, o me cuelgo del sistema que está en la parte este, o hay otro sistema al norte o al sur. Entonces, ¿cuál es el sistema eléctrico que me conviene? Tengo que hacer un análisis eléctrico, y una vez que veo cuál es el que me conviene, tengo que hacer un análisis mecánico para ver qué tipo de poste voy a llevar, madera, concreto, y para verificar las distancias de seguridad. Esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, los ingenieros mandaban topógrafos a campo para que demoraban semanas en levantar esto, y una vez que terminaba el trabajo, ya en esa época existía el AutoCAD, lo pasaban a AutoCAD y luego lo imprimían en un plano grande, y luego un ingeniero a mano dibujaba las redes eléctricas, estoy hablando con lápiz y escalímetro, dibujaba las redes eléctricas, y luego el dibujo se lo mandaba a un ingeniero para que haga los cálculos en Excel de cuál iba a ser los parámetros de caída de tensión, o sea, a cuánto se iba a estar, a cuánto porcentaje de cumplir la norma se iba a estar en cuanto a la calidad de la tensión que iba a llegar a las casas, o estamos hablando del voltaje. Y luego, paralelamente se lo mandaba a un dibujante para que luego dibujara todas esas redes que había hecho a mano y los pasara en los planos conforme a obra. Y luego el mismo plano se lo mandaba a un ingeniero asistente para que cuente cuántos postes hay, para que cuente cuántas luminarias hay, cuántos transformadores, con su escalímetro mida cuál es la longitud de todos los tramos de energía, la longitud de todos los conductores, y esto era una tarea bien ardua, ¿no? Entonces, se demoraba varias meses, ¿no? Los trabajos demoraban entre 5 y 6 meses. Entonces, cuando entré a trabajar a esta empresa, lo primero fue que le propuse ahí al jefe de proyecto fue: ¿y qué tal si todo esto lo enlazamos en un solo software que solucione toda la parte e integre la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte de metrados, y cosa que si hay algún error en una de las partes no se esté rehaciendo todo? Que ese era el principal problema. Si había un error se rehacía todo y se comenzaba de cero, y eso tardaba bastante tiempo. Entonces se comenzó con este software. Ahí fue cuando nació el software RedCat, que junta toda la parte eléctrica, mecánica. Vemos acá todo esto, toda esa infraestructura que vemos aquí, la analiza tanto mecánica como eléctricamente, y luego
elaboro una planilla de metrados para que luego un ingeniero de presupuestos haga rápidamente el presupuesto de la obra y rápidamente se lleve una obra, ¿no? Entonces, cuando se implementó el software RECAD, de lo que era 6 meses, el tiempo se redujo primero a 4 meses, luego a 3 meses, y hasta en su última versión se redució a 1 mes, ¿no? Con la información que se fue recopilando de la ingeniería, se fue reduciendo, se fue optimizando más cosas en donde se podía delegar al software en vez de que lo haga el ingeniero a mano. Esa es la idea. Entonces, el detalle de lo que del trabajo que se ha desarrollado consiste en lo siguiente. El plano catastral ahora se puede capturar desde un GPS o una estación total con la data en bruto, o sea, se manda un topógrafo a campo o se va un ingeniero, un asistente a campo para tomar con GPS o cada una de las viviendas, o si se desea más detalle, con una estación total, y con la data en bruto, automáticamente esto pasa al sistema y se carga en la interfaz del sistema, y ya están cargadas las casas acá dentro de la interfaz, con las curvas de nivel, con toda esta información, ¿no? Podemos hacer, dependiendo de la codificación que empleemos en campo, podemos diferenciar también cargas de uso general, como una iglesia o una escuela, ¿no? Acá haciendo hincapié en la exposición anterior del ingeniero Borbón, coincido pues en que la metodología, digamos, o lo que se debe impulsar es el uso productivo de la electricidad, ¿no? O sea, podemos tener, por ejemplo, este 41 podría ser un taller de metal mecánica, o el 44 puede ser un camal, o digamos un centro artesanal. Entonces, teniendo en cuenta esas características de carga, se puede dimensionar mejor las redes para entregarles una potencia ad hoc para estas viviendas, cosa que es un poco difícil hacerlo con otras tecnologías, ¿no? Que es, por ejemplo, con las alternativas, por ejemplo, solar o eólico, esto podría tener un costo bastante elevado que extender las redes, ¿no? Ahora todo depende de la longitud de las redes que se puedan extender. Entonces, pasamos a cómo trabaja el software RECAD. Acá en una línea naranja, tenemos lo que es la red de media tensión existente, y digamos, nosotros queremos electrificar toda esta zona que no cuenta con el servicio eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa más óptima para instalar una extensión de redes, ¿no? Podemos instalar una subestación por un punto y hacer una repartición en baja tensión, o podemos instalar o hacemos una distribución en media tensión de todo. ¿Cuál es la alternativa más económica? Entonces, si con el método antiguo, el ingeniero lo que hacía era confiaba en su experiencia y decía, por ejemplo, en Perú decimos a ojo de buen cubero, acá le hago una red de media tensión y acá extiendo baja tensión a todas las casas, y así se lo pasa a su dibujante y a su ingeniero de presupuestos, y termina la obra. Pero no se sabe si ese diseño es el más óptimo, y puede ser que tenga bastantes índices de pérdidas que digamos, hacen que se desperdicie energía. Entonces, ¿qué hacemos con RECAD? Con RECAD podemos seleccionar todas las casas y el software nos indica con un punto rojo el centro de carga de la localidad, mejor dicho, es el punto recomendado para poner una subestación de distribución. El centro de carga es el punto donde,
si se coloca una subestación acá, teóricamente, si yo extiendo redes, la caída de tensión en todas las colas va a ser la misma. Entonces es el punto que me reduce las pérdidas al mínimo, ¿no? Y utilizando el calibre mínimo, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que ofrece RECAD. Luego, yo puedo trazar una red, esta línea que vemos en amarillo es una red de media tensión que parte de esta troncal que está en naranja, que es la existente, digamos, los postes existentes, y acá parto con una red de media tensión nueva hacia el centro de carga, o no tan exactamente en el centro de carga, porque hay que ver dónde podemos ubicarla. Cuando se va a campo, uno puede ubicar la subestación de distribución en una zona plana que sea de fácil acceso para que un personal de mantenimiento venga y pueda hacer fácilmente los trabajos de mantenimiento. Una vez que trazamos la red de media tensión, hay una opción, el software cuenta con una opción de autodiseño. Esta es una de las innovaciones que hemos introducido, el autodiseño de suministros. O sea, solo con un clic, el software computa automáticamente, con un algoritmo, computa automáticamente cuáles las rutas de distribución óptimas que generan, digamos, el mínimo recorrido. Y en base a esta primera ruta que le llamamos prediseño, podemos optimizar podemos hacer pequeños ajustes y optimizar las distancias entre poste y poste. Bueno, acá no se aprecia bien los postes, pero digamos, hay unos postes cada cierta distancia, ¿no? Digamos, 50 metros, cada 50 metros hay unos postes, y eso se puede optimizar, ¿no? Con la configuración que se le ingresa al software. Una vez que ya he optimizado mi distribución de estructuras, viene el análisis eléctrico en una vista tipo semáforo, que es bien sencilla de utilizar, ¿no? Acá la vista semáforo indica en verde lo que está cumpliendo con la normativa. O sea, las casas que están en esta zona están cumpliendo con la normativa de forma ok. Las que están en amarillo están en el borde, en el extremo, digamos, a punto de no cumplir la normativa. O sea, hay una advertencia acá. Y las que están en rojo exceden a la normativa. O sea, acá esto no se puede dar. Hay que reforzar la red para poder tener un color amarillo o verde en esta zona, para poder hacer pasar esta red como válida, ¿no? Entonces, las normas eléctricas se cargan al inicio del software, y luego el software se encarga ya de mostrar al ingeniero todas estas advertencias. Lo que hace el ingeniero es simplemente cambiar, reforzar las redes hasta que todo se vuelva verde o amarillo. Luego tenemos acá el robot supervisor, que este es un asistente que introducimos porque, digamos, los trabajos de ingeniería que se hacían cada vez eran más exigentes, y en Perú tenemos los trabajos de ingeniería se supervisan por un ingeniero externo a la empresa que hace el trabajo, que se le llama supervisor. Entonces, este ingeniero, cuando se le entrega los planos, digamos, se le entrega los planos de las redes, estos planos, el ingeniero comienza a observar a observar varias cosas. Por ejemplo, no se cumple la norma tal, ajuste acá, estos calibres hay que cambiarlos, etcétera. O digamos, las subestaciones están sobredimensionadas, y bueno, hay bastantes casos que puede observar. Entonces, se introdujo el robot supervisor
como un supervisor asistente que le decía al ingeniero dónde estaban sus errores, porque a veces los trabajos de ingeniería eran extensos. Lo que estoy mostrando acá es algo pequeño. Acá vemos, con la justa sabrán unas 50 casas o menos, pero los trabajos de ingeniería que se hacían en esa época eran alrededor de los 1000 usuarios, 5000 casas y distribuidos en varios sitios de la cordillera, ¿no? Entonces, el robot supervisor ayudaba a los ingenieros, pues que a veces se quedaban diseñando varias horas seguidas, a veces trasnochaban y entonces el robot les decía dónde se equivocaban. Entonces, acá les muestro ya un resumen. Por ejemplo, acá vemos la red de distribución con más detalle. Y digamos, acá podemos ver las acometidas que van a cada una de las casas, las puestas a tierra, las retenidas, que todo esto lo coloca el software y luego lo metra para hacer un presupuesto, ¿no? Este es un zoom de esta zona. Y luego acá tenemos una rec más compleja, se maneja, por ejemplo, acá una rec 1 y acá una rec 2, ¿no? Acá vemos un ejemplo de redes de distribución rurales con 3 subestaciones, una acá, otra acá y otra por acá. Y el software indica cuál es la alternativa más económica, hacerlo con 3 subestaciones o hacerlo con una y llegar con baja tensión a todas. Entonces, uno puede hacer varios juegos de distribuciones, ¿no? Y acá vemos una distribución urbana. La RECAC no solo sirve para hacer electrificación rural, sino también para hacer electrificación urbana, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se usa en zonas urbanas. Este es un ejemplo de los planos conforme a obra que entrega RECAD, listos para que vayan a obra y puedan ejecutar la obra conforme a estos planos, ¿no? Acá vemos un ejemplo de planilla de metrados que arroja RECAD. Acá vemos los armados, ¿no? Que es la ferretería, el conjunto de ferretería que se metra, y acá vemos las localidades involucradas. Y bueno, antes de que se acabe el tiempo, voy a hacer acá un resumen también del otro software, que es RECLINK, que RECLINK lo que ve es la parte de transmisión y distribución, ¿no? Una innovación que hemos hecho con RECLINK es poner toda la línea de transmisión, ponerlos en vista planta como una red, y nosotros podemos analizar los perfiles de transmisión. O sea, vemos acá las catenarias que hacen los conductores y podemos ver cuándo se cumple la distancia de seguridad y cuándo no. Por ejemplo, acá podemos ver que si se pinta en rojo, si no cumple la distancia de seguridad, y en verde si la cumple, ¿no? Entonces, esto podemos analizarlo bien fácilmente. Podemos utilizar la distribución de estructuras con herramientas similares a AutoCAD. No sé si conocen AutoCAD. Acá vemos una herramienta similar a la herramienta OSNAP de AutoCAD, que es un imán que permite distribuir las estructuras en puntos específicos de la topografía. Esto ahorra bastante tiempo. Podemos ver acá también que el software valida varias condiciones, ¿no? Ruptura del conductor, y acá me indica con una alerta qué porcentaje estoy de incumplir la ruptura del conductor. Podemos ver el vano viento de la estructura. Si esta estructura no cumple vano viento, significa que la estructura se va a romper, se quiebra. Entonces, esto me alerta en rojo que esta estructura no cumple. Podemos ver alerta de vano peso. Esta estructura está muy apiñada por los conductores, entonces se puede quebrar también. La fuerza es hacia abajo. Es una fuerza 46% de lo que permite esta estructura. Y acá tenemos el contrario. La fuerza es hacia arriba y puede ser que se rompa el sujetador entre la estructura y el conductor. Entonces,
todas estas alertas las avisa automáticamente el software RecLink. Puedo trabajar con diferentes normas, por ejemplo, acá estamos trabajando con la DIN BDE, ¿no? Pero acá podemos cambiar a la norma peruana, o normas europeas, perdón. ¿Qué más podemos analizar? Podemos analizar el efecto CRIP, que es el efecto de deformación permanente de los conductores, ¿no? O sea, cuando después de varios años se modela este conductor, puede ser que la catenaria se empanse más por efecto de la deformación plástica de estos conductores. O sea, el propio peso hace que como una liga se deforme y no incumpla de acá a 10 años. Ese es el efecto CRIP. Y igual que el RECAD, arroja planos conforme a obra para que luego los ingenieros de obra puedan atender las líneas eléctricas. Arroja los metrados para que un ingeniero de presupuestos pueda saber cuánto va a costar la obra antes de hacer la obra, ¿no? Y bueno, y finalmente acá tenemos el TopoMagic, que es el software que alimenta a RecCAD y a RecLink capturando la información de la estación total o un GPS o desde el Google Earth. Por ejemplo, del Google Earth yo puedo hacer un trazado y esto lo jalo a TopoMagic y luego esto lo paso al RecLink para ver los perfiles, los cortes de los perfiles sin mandar a ningún personal a campo. O sea, esto es muy útil para hacer estudios de preinversión sin sacar personal, digamos, sin mandar personal a campo, ¿no? Esta es una de las innovaciones que también hemos introducido en la última versión. Y bueno, también podemos capturar puntos, por ejemplo, estos son puntos de casas y estos son puntos de las redes eléctricas, de los perfiles de terreno, y podemos juntar tanto líneas eléctricas como distribución de redes en un solo archivo de información topográfica que luego podemos pasar al RecCAD o al RecLink. Bueno, en resumen, digamos, este es el trabajo que venimos haciendo. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias a los dos ingenieros. Los invito a pasar aquí al frente para la sesión de preguntas. Entonces, hay 1, 2, 3 preguntas. Muy bien. Ahorita les acercaremos los micrófonos. Ya. Buenas tardes, felicidades a ambos por sus proyectos, me parecen algo excelente. Mi pregunta va para el ingeniero Miguel Borbón. Encontré tu proyecto sumamente inspirador. Yo soy estudiante de maestría de aquí de la UNAM. Estoy haciendo un diseño de una turbina igual hidrocinética y bueno, ver que hay alguien en Latinoamérica que está haciendo desarrollos por ese lado y que está obteniendo buenos resultados me parece excelente. Mi pregunta va un poco enfocado al desarrollo ingenieril del diseño que mostraste. Tú ya ahí tienes un diseño final que pasó por una serie de pruebas de ingeniería y la pregunta es, ¿qué tanto tiempo te tomó llegar a ese diseño que ya está instalado y cuáles fueron los mecanismos que utilizaste? ¿Se utilizó simulación para llegar a ese diseño? ¿Se utilizó datos experimentales a escala o a tamaño real? ¿Cómo fue todo ese proceso en resumen, digamos? Ok, gracias por la pregunta. Mira, esta mención ha sido una mención personal, pero realmente detrás hay un grupo interdisciplinario muy grande. Y detrás también hay una compañía que ha tenido una experiencia de más de 20 años en trabajar con esta turbina. Esta no es una idea nueva, es una idea dentro de la compañía que llevaba reposando mucho tiempo, pero que necesitaba de pronto ese empuje final para consolidarla, aprovechando también, digamos, mi formación en electrónica para involucrarle nueva tecnología y hacerla posible. Obviamente hay ingeniería mecánica, tenemos aquí, hay un doctor en fluidos también que estuvo trabajando con nosotros, apoyándonos, y básicamente nosotros salimos, o esta máquina es como la versión 5
de lo que hemos hecho. La primera máquina que nosotros metimos al agua duró 30 segundos funcionando el rotor y se lo llevó el río porque se partieron todas las aspas. Y obviamente todo eso, y para ahorrar muchos costos, se utilizó también mucho trabajo en simulación que hizo el equipo que estaba trabajando en el tema del rotor. Y lo que nosotros hicimos fue, como lo que nosotros queríamos dar era una solución energética, obviamente lo que quisimos fue dividir también el trabajo, porque no es únicamente el componente que está interactuando con el fluido, sino que es todo lo que hay ahí hacia atrás. Entonces es un grupo que está dividido en varios departamentos, por decirlo de alguna forma, donde cada uno tiene, digamos, sus retos, sus desafíos, y donde finalmente se tiene que integrar todo para ponerlo en marcha. Desde el momento que retomamos el trabajo dentro de la empresa, que lo metimos nuevamente al agua, han pasado desde ese momento 3 años para tener ya una versión, digamos, o un prototipo ya listo para comunidad, y en comunidad lleva trabajando 2 años. Y aún así, con este trabajo de 2 años en comunidad, tenemos una lista de cosas todavía por mejorarle para realmente ya decir, tenemos un producto que va a salir a la venta y que vale X pesos. Hola, buenas tardes. Felicidades también a ambos. Mi pregunta va para el ingeniero José Luis de la Cruz. ¿Qué tanta flexibilidad, digamos, permiten los diseños que salen de acá? O sea, después de, o sea, ok, se hace en función de lo que hay en el momento, ¿no? De las construcciones que hay en el momento de sí, pero si se sabe que hay una zona por ahí rural que se va a desarrollar, que está creciendo, que va a haber un nuevo poblado, o sea, ¿se puede considerar en el software o luego se pueden modificar los puntos de distribución? Yo no sé, no conozco muy bien el tema, pero me pregunto así como que a largo plazo, si realmente el resultado que está aquí va a ser la distribución óptima dentro de 10, 15 años, etcétera. Correcto, muy interesante su pregunta. Los estudios que se hacen, por ejemplo, con las normas peruanas, contemplan un horizonte de 15 años en el diseño de las redes, pero obviamente, por ejemplo, el catastro que mostré hace un rato no es el final, en 15 años puede crecer. Entonces, lo que se hace ahí es una ampliación de redes. Lo que estamos proponiendo, porque la herramienta RECAD ya lo vienen utilizando las empresas en Perú ya 4 años, ya es una herramienta comercial. Y lo que proponemos ahí, o lo que digamos se ha hecho a la fecha, es que estos archivos de RECAD les entrega al ministerio, y el ministerio tiene estos archivos, y el personal, el que va a hacer la ampliación, que siempre es a través del ministerio o de una empresa de distribución eléctrica, recopila esa información y lo tiene como base. Esa es una alternativa, y la otra, si es que no se cuenta con esa información, RECAD también proporciona unas herramientas para poder cargar las redes antiguas y hacer una ampliación de esas redes. Bueno, buenas tardes, soy Julio César Solís Sánchez, soy estudiante de la maestría en energías renovables de la Universidad Politécnica de Chiapas. Mi pregunta va para el ingeniero José Luis de la Cruz Lázaro. Un programa muy interesante. Yo actualmente me encuentro realizando análisis de factibilidad a través de softwares comerciales. Entonces, mi pregunta va, bueno, parte de ella ya fue respondida, pero mi pregunta ahora es si se tiene en mente realizar alguna interacción con otros softwares de análisis de factibilidad, quizás para parques eólicos, parques centros fotovoltaicos y su interconexión a las redes. Correcto. Bueno, la parte, digamos, de proyectos, digamos, autogenerados, no está contemplado actualmente en RECAD, porque RECAD está trabajando, RECAD y RECLINK, ambos están trabajando con la extensión de las redes existentes, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer también con RECAD y RECLINK es, si se instala digamos, una generación fija en un punto, se puede hacer digamos,
por ejemplo, un módulo híbrido fotovoltaico eólico de 5 kilowatts, por ejemplo, que luego requiere una red de distribución para las casas de una localidad alejada. Entonces, esto se puede hacer con RedCat, tomando como fuente ese centro aislado, digamos. Eso se puede hacer. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Stephanie y vengo del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. Y mi pregunta va para Miguel. Ahorita en la pregunta que te hicieron dijiste que había trabajo multidisciplinario en el proyecto. Entonces quería saber cuáles son los departamentos que trabajan y si para después poner a la venta el proyecto, si se agregan nuevos departamentos o nuevas disciplinas. Bueno, mira, para el desarrollo de la turbina había un departamento encargado de la parte mecánica, que era el que realizaba el acople entre la punta de flecha, el eje que transmite el movimiento desde el rotor hasta la transmisión y lo comunica al generador. Había otro departamento de eléctrica y electrónica, que era encargado de precisamente seleccionar cuál era el generador eléctrico que se iba a utilizar, cuál era el método de regulación, el método que se iba a hacer para la distribución de esa electricidad producida hacia la comunidad. Y estaba el otro departamento que era todo el que tenía que ver con el componente del rotor, porque el perfil que se utilizó fue el perfil de un aerogenerador, pero pues obviamente la hidrodinámica que está allí involucrada es mucho más compleja que en el aire. Entonces allí precisamente un doctor en fluidos fue el que nos ayudó a discernir los mejores escenarios para poder utilizar el perfil más adecuado. Y también un departamento sociólogo, lo puedo decir, digamos, de esa manera, porque definitivamente las máquinas son muy chéveres, las máquinas producen su electricidad, pero eso va a ir a beneficiar a una comunidad. Entonces, seleccionar la comunidad que nos iba a colaborar con la consolidación de la tecnología fue un proceso importantísimo. Nosotros hicimos una convocatoria en el país y recibimos más de 12 solicitudes de comunidades que estaban interesadas en hacer ese proceso con nosotros, de las cuales seleccionamos 3 y tenemos una instalación, porque había que identificar que existían capacidades, que existía compromiso para poder precisamente recibir una tecnología que nadie tenía, que nadie conocía, que nadie realmente podía asegurar que iba o no iba a funcionar ahí en sitio. Entonces, esos digamos que son los departamentos, fueron 4 básicamente, y pues todo un apoyo económico, contable para pues todo el tema de la inversión que se realizó en el desarrollo. Y ya digamos que para el tema de la comercialización obviamente ya se inició y ya se concluyó un plan de negocios para poder establecer cuáles son los nichos en donde se puede mover mejor la turbina, y habrá que dar todos los pasos que hay que dar en la consolidación de un producto. Estamos en ese proceso, queremos que sea una herramienta, como lo dije, para poder solucionar necesidades energéticas insatisfechas. Bueno, aquí termina esta sesión. Muchísimas gracias a los 2 ingenieros, Miguel y José Luis. Un fuerte aplauso. Y aquí les otorgamos un reconocimiento a cada uno. Y los invitamos, ahorita va a haber un break aquí en la entrada, en la recepción, de 15 minutos. Y también va a haber una plática